Bueno, saludos Alexis. A continuación voy a dar la presentación sobre los surfactantes. Y bueno, son sustancias químicas, los surfactantes, que se concentran en la superficie de una interfaz fluido-fluido cuando están presentes a bajas concentraciones en un sistema. Y la presencia de los surfactantes en esa interfaz altera las propiedades interfaciales. En particular, ocasionan una disminución de la tensión interfacial. Y esto es debido pues a que al ubicarse las moléculas de surfactantes en la interfaz de los fluidos, ellas rompen las fuerzas intermoleculares de cohesión de cada fluido. Entonces esto pues ocasiona que la tensión interfacial disminuya, porque debe recordarse que la tensión interfacial es producto precisamente de la fuerza de atracción molecular entre las moléculas de cada fluido. Esas fuerzas de cohesión que están allí, pues que van a hacer que la superficie del fluido se resista a ser estirada, por decirlo así, o se resista a experimentar un aumento en su área. Entonces, estas moléculas tienen dos partes, una parte hidrofóbica, que tiende a ser repelida por el agua, y una parte hidrofílica, que tiene afinidad con el agua, es decir, tiende a ser atraída por el agua. En su forma más común, la porción hidrofóbica de los surfactantes es un hidrocarburo, que es no polar, y la porción hidrofílica es una porción polar o iónica. Aquí en esta figura podemos ver el esquema de una molécula de surfactante o de un agente activo en la superficie. La parte hidrofóbica normalmente se representa con una línea de esta forma, ¿sí? O una línea recta, como en este caso. Y la parte hidrofílica se representa con un círculo o una cabecita. Esta parte hidrofóbica, ¿verdad? Puede ser lineal o ramificada. ¿Sí? También se le llama cuello de la molécula o cadena de la molécula. Y bueno, como dije anteriormente, su forma más común es un hidrocarburo. Mientras que la cabeza, que es la porción hidrofílica, que es iónica también, tiene una forma de círculo. Entonces, bueno, en esta figura observamos cómo las moléculas de surfactantes se van disponiendo de esta manera, en donde la parte hidrofílica queda hacia el agua y la parte hidrofóbica queda hacia la otra fase. Los surfactantes se pueden clasificar de acuerdo a la carga eléctrica de la cabeza hidrófila y si la cabeza tiene carga negativa, entonces se le llama surfactante aniónico. Si tiene carga positiva, se le llama surfactante catiónico. Si tiene tanto cargas positivas como negativas, se le llama anfótero. Y si la cabeza no tiene carga, se le llama no iónico. Los más usados son los surfactantes aniónicos porque exhiben buenas propiedades surfactantes y son relativamente estables y exhiben baja absorción en la roca. También pueden ser fabricados económicamente. Los no iónicos han sido usados primordialmente como cosurfactantes para mejorar el comportamiento del sistema. Estos son más tolerantes a altas salinidades, pero no tienen buenas propiedades surfactantes, o no tan buenas como los surfactantes aniónicos. Los catiónicos usualmente no son usados porque son absorbidos fuertemente por la roca debido a sus características eléctricas, que ocasiona altas fuerzas de atracción con la superficie de la roca. Los surfactantes más usados en los proyectos de inyección micelar y de polímeros son los sulfonatos de hidrocarburos. El sulfonato de crudo se refiere al producto de la sulfonación del petróleo crudo, en donde la sulfonación se refiere al proceso en el cual un compuesto orgánico que cuenta con un átomo de carbono u oxígeno en capacidad de donar electrones reacciona con un agente sulfonante como el trióxido de azufre. Entonces esto
al reaccionar con este dióxido de azufre, se forma el sulfonato, que es un ion que contiene el grupo funcional SO3, como lo vemos acá. Entonces, este es el ejemplo de un sulfonato de hidrocarburos, donde vemos aquí lo que sería el cuello, ¿ok? Que sería el hidrocarburo, y tendremos aquí la cabeza, que sería el ion, el grupo funcional SO3. Bueno, se clasifican en sulfonatos de petróleo, sulfonato de crudo, sulfonato de petróleo, sulfonato sintético, en donde, bueno, la diferencia está en el tipo de hidrocarburo que pasa por el proceso de sulfonación. En este caso, el sulfonato de crudo es el petróleo crudo, el sulfonato de petróleo es flujo de refinería de peso molecular intermedio, y el sulfonato sintético se refiere al que está compuesto por un compuesto orgánico relativamente puro. Y bueno, los más usados son los dos primeros, especialmente en aplicaciones de baja salinidad, debido a su efectividad para reducir la tensión interfacial, son baratos y son estables. Ok, en los sistemas con surfactantes se observa la presencia de agregados coloidales llamados micelas. Cuando se agrega un surfactante en un solvente a bajas concentraciones, las moléculas de surfactante se dispersan como monómeros, como vemos en la parte izquierda de esta figura. ¿Okay? Aquí tenemos un sistema agua-petróleo, entonces se está agregando surfactante, entonces las moléculas de surfactante están dispersas. ¿Okay? Algunas se van ubicando en la interfaz y otras están, digamos, en la fase petróleo, en la fase agua. A medida que la concentración aumenta, aquí la concentración de surfactante aumenta de izquierda a derecha, observamos que ciertamente siguen dispersos en forma de monómeros, pero las moléculas, algunas moléculas comienzan a agregarse, ¿sí? o a acercarse. Y sobre una concentración específica, llamada concentración de micela crítica, que en esta figura está ubicada aquí, ¿sí? Entonces la adición de surfactantes resulta en la formación de micelas adicionales, pero relativamente poco cambio en la concentración de monómeros. Es decir, ya a partir de este punto, el surfactante en forma de monómero permanece relativamente constante, la cantidad de surfactante en ese estado permanece relativamente constante, y lo que se continúa agregando pasa a formar micelas. En el caso de que nos encontremos en la fase agua, ¿sí? Porque las micelas se forman tanto en la fase petróleo como en la fase agua, si el solvente es agua, entonces las micelas se forman con el cuello dirigido hacia adentro, es decir, la parte hidrofóbica de la molécula de surfactante, ¿verdad?, se va a ir hacia adentro, y hacia afuera va a quedar la parte hidrofílica, ¿okay?, que es la cabeza, lo cual es razonable. Entonces, en este caso, el agua es la fase continua, ¿no?, y el surfactante se ubica de esta manera. Entonces, formaría una esfera con las cabezas hacia afuera y los cuellos hacia adentro. Si bueno, eso lo vemos aquí en este caso, en esta parte de la figura, ¿okay?, esta sección inferior. Si, por el contrario, la fase continua o el solvente es hidrocarburo, entonces la orientación de surfactantes es inversa, ¿sí? Los cuellos quedan hacia afuera, la parte hidrofílica hidrofóbica hacia afuera. En este caso sería la lipofílica, la que tiene afinidad con el aceite, y la parte hidrofílica o lipofóbica quedaría hacia adentro. Y bueno, la característica de esto es que los núcleos de las micelas son capaces de solubilizar orgánicos, es decir, los núcleos de las micelas que se forman en solución acuosa son capaces de solubilizar orgánicos, porque digamos estos cuellos van a tener afinidad con el aceite, ¿okay? Entonces ellos van a poder disolver petróleo, y al mismo tiempo las micelas en la fase petróleo
van a ser capaces de solubilizar agua en su interior. Entonces, bajo condiciones apropiadas, cantidades significativas de petróleo pueden ser solubilizadas en el interior de la micela en la fase acuosa. Y como vimos anteriormente, al añadir surfactante por encima de la concentración de micela crítica, se crean más micelas y por lo tanto se tiende a solubilizarse más petróleo. Y eso genera un aumento de la solubilidad aparente, ¿sí? Aunque el petróleo y el agua no tienen esa, digamos, esa característica de solubilizarse mutuamente considerablemente, pero al estar el surfactante en el sistema, entonces esta solubilidad aumenta. Y bueno, este tipo de soluciones se les llama microemulsiones y se define como una solución micelar translúcida estable de agua y petróleo que puede contener electrolitos y uno o más compuestos ambifílicos. También se le llama soluciones micelares, microemulsiones o soluciones micelares. Y bueno, estas pueden ser de fase continua agua o fase continua hidrocarburo, es decir, la fase externa puede ser agua o hidrocarburo. Y la naturaleza de la configuración física de las micelas está determinada por varias razones, como varios parámetros como la razón hidrocarburo-agua, el surfactante, la temperatura. Y bueno, aquí tenemos cómo pueden ser las micelas, pueden ser de fase externa acuosa, fase externa aceite, o también pueden ser lamelares, dependiendo de la condición del sistema. Cuando en este caso no es tan sencillo definir una fase externa. Vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí es importante ver cómo es el comportamiento de la tensión interfacial en las soluciones micelares en función de la concentración de surfactante. Y lo que tenemos es que en la medida en que aumenta la concentración de surfactante cuando estamos por debajo de la concentración de micela crítica, vamos a tener una disminución de la tensión interfacial. Esto lo entendemos ya que a medida que aumenta la concentración, aumenta el número o la cantidad de surfactante en la interfaz, lo cual genera pues el rompimiento de las fuerzas de cohesión de las moléculas de los fluidos y va generando la disminución de la tensión interfacial. Sin embargo, para cierto valor, en la medida que agregamos el surfactante, ya no aumentan los monómeros, ¿sí? Ya no aumenta esta cantidad de surfactante en la interfaz del fluido, sino que comenzamos a ver más bien la aparición de más micelas. Entonces ya en este momento ya el surfactante no aporta tanto a la disminución de la tensión interfacial. Bien, voy a continuar en el siguiente video.